Antigüedad. En las civilizaciones antiguas, como la griega y la romana, se desarrollaron conceptos de moralidad y ética basados en la virtud, el deber y la justicia. Filósofos como Platón y Aristóteles exploraron ideas sobre la naturaleza del bien y el mal, y cómo estas naciones influían en la conducta humana. Religiones. En las religiones monoteístas, como el judaísmo, el cristianismo y el islam, la noción del bien y el mal están intrínsecamente ligadas a la creencia de un Dios supremo, que establece normas morales y éticas para sus seguidores. En estas tradiciones se considera que el bien es lo que está en conformidad con la voluntad divina, mientras que el mal es lo que se aparta de ella. Dualismo. Algunas tradiciones religiosas y filosóficas, como el zoroastrismo, el maniqueísmo y algunas corrientes del hinduismo, presentan una visión dualista del mundo, donde el bien y el mal son fuerzas opuestas y en conflicto. En este enfoque se considera que el bien y el mal son entidades independientes que luchan entre sí. Filosofía moderna. En la filosofía moderna, pensadores como Immanuel Kant y John Stuart Mill han desarrollado teorías éticas que abordan la naturaleza del bien y del mal desde perspectivas diferentes. Kant, por ejemplo, propuso el imperativo categórico como un principio moral universal. Objetivo del bien y el mal. El bien y el mal son realidades objetivas, o por el contrario, depende del juicio o de la intención de cada sujeto. Si son algo objetivos, habría acciones malas en sí mismas, blasfemar, y buenas en sí mismas, orar y o rezar. Si no son algo objetivos, lo importante es la intención. La mayoría de la gente planea esto segundo. ¿No es esto una moralidad a la carta? Un relativismo moral. Tenemos pues dos elementos, los actos y la intención con que se realiza esos actos, pero además ocurren en cada acción unas circunstancias. La intención y las circunstancias personales o sociales pueden cambiar, también influyen en la determinación moral de una acción para concretar la responsabilidad de quien obra, pero no modifican la bondad o malicia de un acto considerado en sí mismo. Esto es lo que se denomina las fuentes de la moralidad. El criterio de la objetividad no es placer o la utilidad. ¿Es bueno lo que produce placer o es malo o útil? ¿Es malo que me produce rechazo o me resulta inútil? Creo que es clara la respuesta. Una corriente promovida por el epicuro hedonismo dice que el fin principal que mueve a las personas a actuar en una búsqueda de placer y la huida de dolor. Otra corriente más actual de David Hume, utilitarismo, juzga si bien el bien y el mal por la utilidad que aporta cada sujeto a la sociedad. Es causa de placer para el médico atender a cancerosos o pacientes en SIDA o de estado terminal. Es útil a un jurista asistir como abogado de oficio o favor de un asesino. La objetividad del bien y el mal se deriva de la ley natural. Para hablar de este concepto, la ley natural convierte a caer en la cuenta que la naturaleza a la que no se refiere ley natural tiene unas leyes que el ser humano han ido descubriendo con la física, la biología, la química. La justificación del bien y el mal es un tema complejo y se ha sido abordado por la filosofía, la tecnología, la ética y otras disciplinas a lo largo de la historia. Perspectiva filosófica. Ética deontológica.
Según Kant, el bien y el mal se determinan a través de principios universales y deberes. Las acciones son moralmente correctas si se ajustan a una regla moral o deber, independientemente de sus consecuencias. Utilitarismo, propuesto por filósofos como Jeremy Bentham y John. Esta perspectiva sostiene que el bien es aquello que produce la mayor felicidad o bienestar para el mayor número de personas, y el mal es aquello que causa sufrimiento. Ética de la virtud. Aristóteles argumenta que el bien y el mal se relacionan con el carácter y las virtudes de una persona. Las acciones son buenas si promueven el florecimiento humano y el desarrollo de virtudes como la justicia, la valentía y la sabiduría. El marco teórico que rodea el bien y el mal se basa en la existencia de la moralidad, la ética y la naturaleza humana. Ética normativa. La ética normativa se ocupa de establecer qué acciones son correctas o incorrectas, buenas o malas. Dentro de esta área existen diferentes enfoques como el utilitarismo, el deontologismo y la ética de la virtud, que ofrecen diferentes perspectivas sobre cómo determinar lo que es moralmente. Yo les voy a hablar un poco sobre la repercusión filosófica e ideológica en la sociedad. En la actualidad, diversas corrientes filosóficas e ideológicas influyen en la forma en que las personas perciben el mundo y se relacionan entre sí. Alguno de los aspectos es el posmodernismo, ya que ha tenido una influencia significativa en la sociedad al cuestionar las verdades absolutas y promover la diversidad. El feminismo. El feminismo ha sido una fuerza poderosa que ha transformado al cuestionar las estructuras del poder y promover la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida. La globalización. La globalización ha generado un intercambio cultural sin precedentes que ha llevado a la interconexión de las sociedades sobre la identidad cultural y la tolerancia. La tecnología. La tecnología ha impactado profundamente en la sociedad, transformando la forma en que nos comunicamos, trabajamos y nos relacionamos, planteando cuestiones éticas y filosóficas sobre la privacidad, la inteligencia artificial y la realidad virtual. El ecolismo. El ecolismo es la preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad, ya que ha llevado a un aumento de conciencia ecológica en la sociedad, impulsando cambios en los políticos públicos y en los estilos de vida individual. La repercusión filosófica e ideológica actual en la sociedad es diversa y compleja, reflejando los desafíos y las oportunidades. El mal es inadaptable y depende del punto de vista desde que se mire. Además, se convierte en algo complejo. Bernard Ruhl decía: el bien y el mal son ideas que todo el mundo o casi todo el mundo posee. La sociedad se tiene comportamientos y perspectivas diferentes sobre el bien y el mal, ya que así se miraba la realidad social y el comportamiento de los individuos. De este modo, podemos suponer que tenían un carácter religioso, puesto que la evangelización era la aculturalización de los pueblos nativos, el aprendizaje forzado de nuevos símbolos y realidades que pertenecientes a la religión católica, donde se consideraba que lo bien era una vida cercana a Dios y lo malo era una vida cercana al diablo. Se entiende como el bien es algo que se supone que se espera de todas las personas, que seamos buenos, y el mal es algo que está en forma total o parcial, contrario a lo que se supone que se espera de esas personas o que debe de ocurrir de cada ser. Aristóteles sostenía que el bien es aquello que los seres humanos pueden alcanzar sus propósitos, y sostenía que la virtud, la valentía y la justicia son cualidades que permiten tener una vida buena. Kant argumenta que el bien moral se determina por el deber y la adherencia a principios universales. Ellos definían que el bien se define por aquello que maximiza la felicidad, el placer
y minimiza el dolor y el sufrimiento. Sartre sostenía que el bien y el mal eran conceptos subjetivos, ya que cada individuo era consciente de todos los actos que realizaría si estuvieran bien o si estuvieran mal, ya que los individuos ya tenían un conocimiento previo a lo que estaban haciendo en su vida, ya sea bueno o sea malo. Cada sostenía que el bien eran las acciones que fomentan la empatía, la comprensión y el apoyo mutuo. El bien y el mal tienen diferente significado tanto en la sociedad como en cada persona, dependiendo de la época en la que estemos. Actualmente el bien y el mal tienen un significado para la sociedad muy conjunto y muy persuasivo. El ejemplo y muy aceptado por las personas. Dado esto, el significado del bien tiende a dar y a conocer que todo aquel ser humano tiene la necesidad tiene la necesidad de dictar, de hacer lo que dicta la sociedad, de anteponer una decisión que sea favorable o sea beneficiosa a otras acciones que se vean de un entorno oscuro. Dado esto, se podría decir que el bien, en tanto así en la actualidad se da a conocer como interponer el egocentrismo y anteponer las necesidades de un ser prójimo o de una persona prójima a las necesidades de tu mismo ser. Y con esto de anteponer me refiero a que obviamente una persona como tal prefiere darle prioridad a otra persona, a las necesidades de otra persona, que a las mismas necesidades de él. Por lo contrario, el mal quiere decir que es lo contrario al bien. Esto se da a idolatrar el egocentrismo el libre albedrío que se tiene la misma persona y la prioridad que se tiene ante sí misma, pensando solamente en él y no antepensando en los problemas que podría darle a las demás personas. A esto se le podría decir que muchas personas lo ven como una cosa mala, cuando en realidad, dando las épocas anteriores, se podría decir que se consideraría como un acto bondadoso. Pero para esta generación, estas acciones se toman en cuenta como parte de no querer ayudar a otras personas, de tomar lo malo. Esto también se define por medio de la religión, que en esta se podría decir que existe el bien y el mal, y aquí anteponemos estos mismos ideales de la sociedad, ya que la misma religión es la que ha estado dictando estos significados a la sociedad. Entonces una persona esencialmente se siente oprimida a tomar estas decisiones conforme a la sociedad y no anteponiendo la misma libertad de la esencia y el alma como se supone que tendría que ser, dándole a un buen significado del bien y el mal. Para esto está ligado con la ética y la moral, sobre todo. Por ejemplo, las leyes entran mucho en la moral, ya que el ser humano toma en sí mismo lo que es bueno y malo dependiendo de la moral que él tenga. Un dado claro ejemplo de esto se podría decir en un robo. Si eres una persona realmente moral y eres cómplice de esto, no se toma como algo malo, ya que en la moral
el ser cómplice de algo y no exponer lo que sucedió, no exponer al culpable, no exponerte a ti mismo, es un acto de maldad, ya que te sobrepriorizas a ti mismo y antes que te sobrepones a ti mismo, en dado caso de que si haces lo correcto, no solamente priorizas a las demás personas, sino que también te das a atenerte a las consecuencias que la misma moral y la ética dan mediante leyes, las cuales se aplican como castigos. Y pues esta es la ideología que tiene ahorita la actualidad sobre el bien y el mal. La verdad es que los seres humanos ahorita en la actualidad estamos muy perdidos con esta ideología, ya que priorizamos más a las personas de tu alrededor que a ti mismo.